mirada conceptual a la resiliencia. Resiliencia socioecológica, herramienta del Programa Nacional Biocultura para entender el cambio climático y establecer el equilibrio con la madre tierra. Pues, habría que entender la resiliencia. Ese es un concepto que viene de la academia occidental, digamos, ¿no? No por eso está mal ni bien, es un concepto, es una herramienta que desde la vertiente occidental nos permite volver a pensar, digamos, la conectividad, el feedback que hay, ¿no? Para que un sistema, ante las perturbaciones que vienen del entorno, que pueden ser climáticas, sociales, guerras, a nivel de la familia puede ser la muerte del padre de familia, ¿no? Que perturba totalmente. La resiliencia es como eso, a pesar de cómo puede esas energías más fuertes que vienen del entorno, que distorsionan el sistema, cómo volver otra vez a reequilibrarlo, digamos, ¿no? Entonces, la resiliencia es un concepto que nos ayuda para mirar en cosas muy concretas cómo podemos complejizar las visiones unilaterales que vienen del desarrollo clásico occidental, ¿no? Entonces, así, cuando hablamos, por ejemplo, de la resiliencia ecológica, eso implica una contradicción que tenemos que ser muy conscientes. Significa decir sí a la conservación y decir sí a la extracción. Porque las dos cosas precisamos para que los sistemas humanos puedan funcionar. Eso implica también, digamos, un supuesto más bien filosófico, antropológico, es decir, hay una tendencia en Occidente al maniqueísmo, es decir, a no aceptar que la vida está compuesta por dos energías que se contrapesan, ¿no? Positivo, negativo, bosón, fermión, onda, partícula, como queramos llamarlo, pero las dos hacen la vida, ¿no? Entonces, los hombres nos hemos olvidado que nosotros mismos como mamíferos somos depredadores. A veces el cristianismo tiende a llevarnos a visiones angelicales o demoníacas, digamos, no somos ángeles o demonios. La verdad es que somos las dos cosas, si quieres usar esa metáfora, ¿no? Entonces los seres humanos llevamos un depredador dentro de nosotros, pero llevamos simultáneamente un cuidador amoroso de la naturaleza. Esa contradicción entre un depredador y un cuidador nos constituye como seres humanos contradictorios. Entonces, los occidentales nunca hemos sabido cómo manejar esa cosa. O afirmas una cosa, digamos el extractivismo, y le metes hasta cambiar los ecosistemas terrestres, o el minimalismo de no tocar nada, digamos, ¿no? Y ahí la civilización andina nos puede enseñar mucho, porque ellos a través de la ritualidad metabolizan estas dos cosas, ¿no? Hay una cosa de pedir permiso a la tierra para extraer, pero vas a extraer lo que es necesario para que funcione tu sistema, no más. Entonces, cuando Occidente rompe esas relaciones, cuando extraes sin medida. Ahora, esa es también la condición de que el modelo económico suyo funcione, ese es el capitalismo, digamos, ¿no? Pero ahora como humanidad estamos viendo los límites y los peligros de ese sistema, ¿no? De crecimiento exponencial, sostenible siempre, ¿no? Y de los pueblos indígenas tenemos que aprender que los sistemas vivos son sistemas cíclicos, ¿no? Todo nace, crece, muere, vuelve a producir, hay verano, otoño, invierno y otra vez el verano, ¿no? Es decir, es cíclico, todo retorna, y esa comprensión es muy importante y es estratégica para la humanidad, es decir, porque nos puede ayudar a romper esa pulsión de focalizar y poner la energía en un solo vector y minimizar el que le pueda relativizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es muy importante. Entonces, cuando hablamos de resiliencia ecológica, queremos afirmar las dos cosas. En Bolivia hemos entrado en un falso debate con lo del TICNIS, ¿no? Entonces, otra vez la sociedad se polarizó. Los extractivistas contra los conservacionistas. Ese es un falso debate por donde lo veas. Además, sabemos que no funciona así. Es un debate ideológico que en Bolivia ha sido politizado, digamos, ¿no? Entonces, debemos evitar ese tipo de falsos debates, ¿no? Es decir, tenemos que afirmar que como mamíferos somos extractivistas, pero también como mamíferos somos seres cuidadosos y amorosos de lo que de la vida, ¿no? Entonces, resiliencia ecológica, ¿qué significa a efectos prácticos? Que debemos extraer y debemos conservar al mismo tiempo, que debemos transformar y debemos buscar ingresos, pero revalorizar también las redes de reciprocidad, las ferias, para tener sistemas equilibrados, ¿no? Por ejemplo, esa sería la resiliencia ecológica, ¿no? En el caso de la resiliencia económica es la misma cosa, es decir, las energías se han expresado en dos modelos, el modelo del capitalismo y el modelo de la reciprocidad.
Para fortuna nuestra, la reciprocidad es parte de la cultura. Está viva, hay un know-how impresionante de distintas formas de cómo manejar la reciprocidad del compartir. Pues bien, la resiliencia económica es que las sociedades donde trabajamos, las comunidades, los municipios, puedan desarrollar el capitalismo, la industrialización, etcétera, pero hasta el tamaño óptimo que dice la ley, no más allá de eso. Y al mismo tiempo visibilizar las redes, las fiestas, etcétera, que es el otro modelo económico del compartir que desata también procesos económicos, ¿no? Entonces, resiliencia económica es afirmar el capitalismo y relativizarlo con la reciprocidad. De modo que las pulsiones de concentración y acumulación de unos cuantos, eso sucede a través del sistema bancario, a través del sistema de las tasas de interés, ¿no?, que todo el mundo paga sin darse cuenta, estás acumulando el drenaje, y ahora sabemos por la crisis última de la economía que todo eso se drena a 2, 3, 4 bancos de Wall Street, digamos, ¿no? Ahora es visible para todos. Eso es lo que antiguamente se llamaba el misterio del capital. ¿Cómo sucede eso? Ahora en televisión lo podemos ver, ¿no? Entonces, resiliencia económica significa afirmar las dos energías de lo económico, ¿no? La del capitalismo relativizada por la de la reciprocidad. Ese sería a lo que estamos tratando de ir, ¿no? Y la resiliencia, digamos, político-institucional es lo mismo. Digamos, en Bolivia funcionan dos modelos políticos. El modelo político estatal, que es una franquicia occidental, que es entender el Estado como una maquinaria abstracta para producir bienes y servicios en gran escala, con un criterio fabril, digamos, ¿no?, de cadena de producción, de resultados, etc. Es una abstracción. Y tenemos el AILU, que nosotros no lo reconocemos como una forma política, pero el AILU es un organismo vivo, cosmobiológico, donde el hombre se interconecta con las distintas esferas de la realidad, ¿no? Y ahí rigen otros principios, rige el principio de rotación, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, es un modelo político, digamos, altamente democrático, pero digamos también altamente ineficiente. El modelo occidental es un modelo muy poco democrático, aunque se barniza de elecciones y cosas, pero es muy eficiente. Entonces, el desafío es agarrar una mixtura de estas dos, ¿no?, y ver cómo podemos hacerlo. Tenemos que avanzar mucho por eso, pero un primer paso es reconocer que en el nivel local hay la forma AILU, que expresa, digamos, toda una manera no separada de entenderse, y también es el municipio. Y tenemos que buscar un acuerdo virtuoso, amable entre los dos, digamos. Eso entiendo yo por resiliencia político-administrativa, reconocer que tenemos dos sistemas, ¿no? Nos estamos olvidando en estos momentos de cambio climático que la civilización andina es una civilización que surgió en el anterior calentamiento que tuvo el planeta hace 8.000 años. O sea, es una respuesta a una exacerbación de la subida de la temperatura, ¿no? Cuando los nevados empiezan a subir, es el momento en que el hombre andino descubre, inventa el riego, y a partir del riego la agricultura. Y todo un hardware agronómico que todavía está visible, ¿no? Los andenes, las cochas, los sistemas de captura de agua en el altiplano. El altiplano era un vergel. ¿Por qué? Porque el agua escasa, que siempre fue escasa, y siempre hubo granizadas, eventos extremos, etcétera, ¿no? Ahora pareciera que con lo del cambio climático como que fuera una novedad. Yo me imagino que los pueblos indígenas se deben cagar de risa de nosotros, de los indígenas que son. Siempre hubo eso. Pero ellos supieron manejarlo, conversar con ellos, ¿no? La actitud occidental, como sabes, hay que luchar contra el cambio climático. ¿Te das cuenta? El encaje, digamos, pugnaz, el otro, el enemigo, hay que ganar, etc. El otro modelo es un modelo de conversar y sintonizar con la naturaleza. Eso es estratégico para la humanidad del siglo XXI, ¿no? No pelear contra el clima. ¿Qué vas a cambiar? No vas a cambiar nada. Conversa, adecúa. Entonces tenemos todo un elenco tecnológico en los Andes que ahora tenemos que volverlo a poner en valor, porque además nos hace autosuficientes, autónomos, ¿no? Entonces, la resiliencia ecológica es, cultural, es volver a recuperar todo el hardware y software de la tecnología andina, que justamente fue diseñada para el cambio climático, ¿no? Entonces, estas son las ideas de la resiliencia. Como ves, en las resiliencias estamos de juntar las dos energías, porque tienes más recursos para enfrentar efectivamente los embates, los cambios en el entorno, pero te permiten, digamos, dialogar, convivir con ellos de una manera armoniosa, que es lo que dice la ley, ¿no?
Entonces, un poco es eso lo que estamos trabajando en biocultura a nivel muy pequeñito, muy local, para ver cómo ponemos en valor, de modo que, no sé, pues en 4 años, 8 años, se pueda convertir en política pública, ¿no?